y el escenario ha cambiado, pero yo creo que igualmente interesante esta mesa en la que vamos a conocer diferentes visiones. Yo creo que el tener diferentes visiones de un asunto hace que tengamos más posibilidades de verlo de una forma más amplia y más completa. Por eso lo que vamos a vivir a continuación me parece muy importante, porque vamos a sumar diferentes voces en una charla que vamos a compartir con 5 personas que quiero presentaros para no robarles ni un minuto de tiempo. Estas 5 visiones diferentes del día a día en Parkinson Burgos han traído hasta este escenario a Ana San Román, la tengo por allí, socia fundadora. Madre mía, me parece que ha llovido mucho en estos últimos... Bueno, hoy llueve, ¿eh, Ana? Sí, sí. Pero en estos 25 años ha llovido. 25. Vamos a... Si antes les pedía yo a los doctores que hicieran este ejercicio de memoria y que viajaran hacia atrás en el tiempo 25 años, pues cuando le pida a Ana lo mismo y que nos vayamos a ese inicio de la asociación, seguro que ahí hay para escribir varios libros. Así que ahí lo voy dejando. Sí. Tenemos a Victoria Serrano García. ¿Dónde está Victoria? Pues ahí está Victoria, mujer de afectado reciente de 4 años. Qué importante es conocer no solamente la voz de la persona que tiene Parkinson, sino qué importante conocer la voz de todas las personas que rodean a esa persona y que evidentemente se ven afectadas también en ese cambio de vida que significa para una persona y para todo su entorno este diagnóstico. Tenemos a Gaspar Casado. Gaspar. Hola. Que nos vas a contar, ¿no? 14 añitos ya con Parkinson. 14 años ya con Parkinson. 14 años. Y cada día, pues de estos últimos 14 años, Gaspar se levanta pensando, pues vaya compañero de vida me he echado, que no pensaba yo que me iba a caer y me cayó. Bueno, pues luego nos contará cómo se lleva eso y entiendo que escuchar su testimonio va a ser también muy enriquecedor. Así que, Gaspar, muchas gracias. Si yo hablo del equipo de la asociación, pues alguno dirá, pues anda que no es grande y anda que no es bueno. Pues claro que sí. Yo creo que poner en valor el trabajo que diferentes personas han realizado en esta asociación durante los últimos 25 años es algo esencial. Decía yo al principio que este camino, que se compone de muchos pasos grandes y pequeños, pues se compone también de muchos esfuerzos, de la suma de muchas ilusiones y de la suma de muchos buenos haceres. Hoy en esta mesa tenemos la voz de Milagros de la Era, la trabajadora más veterana logopeda, Milagros. Luego nos lo cuentas. Y qué importante también contar con el apoyo de todo el exterior, ¿no? Y con exterior me refiero a esas puertas a las que se llama de gestión pública, a las administraciones, no solo eso, sino seguramente podríamos hablar también de esa suma que se ha producido por parte de empresas. Porque, María Jesús, ¿has dejado alguna puerta por llamar? No, a todas. Si hay alguna y a alguno se le ocurre, que se lo diga porque llamaremos también a esa puerta. Así que 25 años dan para haber llamado a muchas puertas. Hoy tenemos a Salvador de Foronda Vaquero también para hablar como gestor público pues, de esos apoyos que son fundamentales. Yo sé que no es vuestro ámbito natural, ¿no? El poneros aquí delante de un auditorio, pero como sé que las historias que tenéis que contarnos son tan chulas, pues bienvenidas, bienvenidos. Yo me quedo aquí porque seguro que cosas se me ocurren que preguntaros. Lo mismo digo en el auditorio. Si alguien quiere, oye, pues yo también quiero contar un poquito de mi historia. Estáis invitados, invitadas, pero de momento quien toma la palabra en primer lugar es Ana. Así que, Ana San Román Sáez, cuéntanos, ¿cómo fue esa historia hace 25 años? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que soy hija y nieta de enfermos de Parkinson. Ahí no es nada, ¿no? En la tarde que estamos y después de lo que hemos oído a los doctores. Así que la palabra Parkinson y la palabra enfermedad siempre han estado pues, en mi casa, en mi vida, en mi familia. Desde pequeña he oído hablar de la palabra Parkinson. Y cuando mi madre, mis hermanos y yo atravesábamos una etapa un poco dura de la enfermedad, pues vimos en el periódico un anuncio que María Jesús Delgado de Liras, la presidenta de la asociación, buscaba gente que se quisiera unir para hacer una asociación de enfermos de Parkinson.
Y ahí empezó la Asociación Parkinson Burgos, en un anuncio en el periódico. De eso hace ya 25 años, Chus. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿A que sí? Bueno, pues así empezó todo. Nos reunimos una poca gente en un pequeño salón, alrededor de una mesa camilla. Éramos unos pocos socios, entre ellos 4 afectados y el resto éramos 8 familiares. Solamente éramos esas personas. Yo ya después de un tiempo, mi madre falleció. Yo pertenecía a la junta directiva como vocal y bueno, pues yo tenía a mi madre y la palabra Parkinson todavía me daba un poco de miedo. Pero cuando después de un tiempo mi madre falleció, yo quise trabajar en la asociación Parkinson. ¿Para qué? Pues para estar con enfermos de Parkinson. ¿Por qué? Pues todavía no lo sé. De verdad os digo desde aquí que todavía no sé muy bien por qué empecé a trabajar allí. Esto hace ya casi 18 años también, si es que pasa el tiempo pitando. Y bueno, yo cuando empecé a trabajar sabía mucho de la enfermedad porque tenía a mi madre. Pero ahora os puedo asegurar que sé mucho más gracias a la Asociación Parkinson Burgos. Desde luego, sé mucho más ahora. Entonces, ¿qué os voy a decir de la asociación? Pues que empezó con 4 afectados y 8 familiares y hoy se atiende a más de 145 socios en el Centro Multiservicios Terapéutico y somos más de 460 socios. Hemos avanzado mucho en 25 años, Chus. Hemos avanzado mucho. En todos estos años hemos avanzado, hemos crecido y hemos aprendido, pero lo que de verdad hemos hecho ha sido ayudar a las personas con Parkinson, a sus cuidadores y a sus familiares. Eso lo tenemos muy presente todos los días. Esta enfermedad es muy complicada, ya nos lo han explicado los doctores y el biólogo, que es muy complicada y tiene muchos frentes abiertos, pero yo por mi parte puedo decir que donde mejor se atiende y se entiende a los enfermos de Parkinson es en la asociación. Yo creo que es el sitio ideal para todos nosotros. Junto con los afectados de Parkinson, nosotros también nos ocupamos mucho de los cuidadores y de los familiares. Son muy importantes también en la asociación, aparte de la enfermedad. Tenemos luego un equipo de profesionales, aquí está Mila representándoles, que están muy preparados y saben mucho y muchas cosas de la enfermedad porque llevan también muchos años. Y junto con la junta directiva se trabaja todos los días mucho y con muchísima ilusión para que las cosas funcionen y por el bien de todos. Y yo creo que esto tiene que seguir así, tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir luchando, trabajando por el bien de todos, como he dicho, de enfermos, de familiares y de los cuidadores. Yo ya solo quiero dar las gracias a María Jesús por empezar esta aventura, que alguien tenía que haber empezado y empezó ella, y luego a todos vosotros, a todos los socios que participáis de la asociación y que sois parte de ella. Somos todos la asociación. A los que no sois socios os animo a que os unáis a nosotros, porque juntos somos más y yo creo que es muy interesante todo este proyecto que se empezó hace 25 años y que tiene que durar otros 25 años más, por lo menos. Yo ya no puedo decir más cosas. Gracias a todos. Gracias, Ana. Bueno, eso de momento, pero yo creo que cuando acaben todas las intervenciones alguien te va a querer preguntar cosas y hay que indagar un poco en ese anuncio. Qué bonita historia, que yo se la he oído contar muchas veces a Chus. Y dijo, ¿yo qué hago? Pues venga, un anuncio en el periódico. Me encanta que ese fuera el germen, ¿no? El origen.
Luego volvemos a esos orígenes, a ese bar, que yo no sé cuál era, pero luego nos lo contáis, porque yo creo que es importante también sumar más voces y en este caso la de Victoria Serrano. Pues cuando quieras. Buenas tardes, mi nombre es Victoria, como han dicho en la presentación. Quiero expresar y agradecer mi mayor agradecimiento a la presidenta de la Asociación Parkinson Burgos por darme esta oportunidad. Gracias, Chus. Soy la mujer de una persona enferma de Parkinson y además con una degeneración cognitiva muy acentuada. Tras el diagnóstico hace 4 años de mi marido, decidí acudir a la asociación, pues conocí a personas afectadas de Parkinson por cuestiones laborales. Empecé formándome en el ámbito sanitario con un curso de asistencia y cuidados geriátricos. Atendí a domicilio enfermos con dicha enfermedad y cómo es la vida de traicionera que ahora soy yo, cuidadora directa de un enfermo de Parkinson. A través de las terapias, mi marido está frenando la enfermedad. La asociación me apoya y ayuda día a día en esta nueva etapa de mi vida, puesto que asisto a grupos de apoyo con la psicóloga del centro. Es una enfermedad muy compleja y complicada, y si además, como he comentado en mi presentación, tener que afrontar el deterioro cognitivo, para mí es mucho más difícil de gestionar. A veces la angustia me crea depresión y ansiedad. Me caigo, pero tengo que saber levantarme. Pero ese apoyo y ese soporte que ofrece el centro es importantísimo para seguir adelante afrontando esta alteración de la salud. También quiero decir que a pesar de haberme dado la vida este revés, he conocido a personas entrañables y no me cansaré de repetir y agradecer hasta la saciedad la ayuda que desinteresadamente nos brinda la asociación a los familiares. Muchísimas gracias. Y la emoción de Victoria yo creo que es la emoción que hemos sentido todos, porque es difícil sustraerse a la emoción cuando alguien tiene que enfrentar ese día a día. Y bueno, ciertamente me parece que hay cosas de estas que a veces ocurren y dices tú, ¿cómo es posible que Victoria se dedicara durante todo este tiempo a cuidar a otras personas y ahora tenga que cuidar pues a esa persona que ha sido su compañero de vida? Victoria, te vamos a dejar que te recuperes un poco emocionalmente. Me recupero enseguida, ya está. Porque tu emoción es nuestra emoción y yo sé que es la emoción que se ha sentido también en este auditorio, así que muchas gracias por compartirla. Y yo te pido que te quedes porque también tengo cosas que luego voy a querer que nos cuentes, ¿vale? Gaspar, ¿por dónde empezamos a contar? ¿Qué pasó hace 14 años? Ese diagnóstico y uno dice, madre mía, ¿y ahora qué? Mi vida de los 14 años. Buenas tardes, me llamo Gaspar y llevo 14 años codeándome con la enfermedad de Parkinson. Fui al médico de cabecera porque cuando iba andando tenía un brazo que se me quedaba quieto, no me braceaba. Y la pierna derecha, la mano y el brazo también se movían, tenía movimiento de ellos. Aún me tiemblan, pero ya bueno, no hay nada más por lo menos, se ha quedado parado. Me hice socio de la asociación cuando me detectaron el Parkinson, pero no vine a terapias hasta 5 años después del diagnóstico. Y vine por culpa de mi mujer, mi hija y la familia, que no pararon de darme la tabarra, y tengo que reconocer que yo no tenía razón, porque las terapias nos vienen muy bien. Por la mañana, cuando me levanto de la cama, tomo la medicación y como hay que esperar como media hora para comer, lo paso haciendo gimnasia. De las terapias que hacemos en las terapias de cada día que vamos al centro. Tuve una temporada que casi no podía caminar. Tenía que ir del lugar donde hubiera muchos bancos para poder sentarme de vez en cuando. Se solucionó cambiándome la medicación para dormir. Además, fui a un masajista y me compré un bastón y me aconsejaron los terapeutas de cómo tenía que ser el bastón.
Comencé a mejorar y ahora me encuentro bien. Yo vengo al centro contento porque hago las terapias como si no viniese y no sabría cómo hacerlas. Además, tenemos un buen ambiente entre nosotros. Nos ayudamos mutuamente y lo pasamos bien. Acudo a terapias 3 días por semana. Los martes hacemos fisioterapia, logopedia y psicología. El miércoles, musicoterapia y fisioterapia. Y los jueves, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Para ir al centro lo tengo muy fácil, pues me recoge la furgoneta en la puerta de casa y me dejan allí en la puerta del centro, que ni aunque llueva necesito paraguas siquiera. Mi mujer, que también se hizo socia, acude a los grupos de apoyo con la psicóloga y han creado un gran grupo de amistades muy valioso. Ya se conoce a casi todos, los enfermos, acompañantes, terapeutas, trabajadores del centro, y cuando vamos por ahí de paseo nos encontramos con algún compañero, ella se pone a hablar como si se conociesen de toda su vida. Bueno, espero no haberos aburrido mucho y un saludo para todos. Luego voy a investigar, Gaspar, si su mujer está por aquí. Puede que sí, ¿no? Bueno, pues luego iremos también por ahí a saber cómo son esos grupos de apoyo. Bueno, pues hemos hecho un viaje al pasado, a este momento periódico. Hemos hecho un viaje emocionante a una compañera de vida y hemos vivido en primera persona ese diagnóstico de hace ya 14 años, Gaspar, y ese día a día. Bueno, tiene la semanita bien ocupada, por lo que yo he visto. Lunes, miércoles, un montón de cosas, de actividades. Hablaremos después de cómo a esta asociación llegó un sueño y cómo luego ese sueño se hizo realidad en forma de un centro. Pero eso yo creo que lo vamos a ir contando un poquito después, porque me gustaría escuchar la voz también de las personas que han trabajado o que trabajan en esta entidad desde su fundación hace 25 años. Y en su nombre tiene la palabra Milagros de la Era. Milagros, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Milagros, logopeda de la Asociación de Parkinson Burgos. Gracias por haber contado conmigo para esta ocasión tan especial para la Asociación de Parkinson, que es celebrar esos 25 años de andadura. La definición de asociación es la de una agrupación de personas unidas con un fin determinado. Es cierto que el sistema sanitario en aquellos comienzos y en el tiempo actual pues no cubre todas las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas y en especial de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y es la asociación muchas veces o casi siempre la que se ocupa de los problemas sociales, de rehabilitación, afectivos y de apoyo a los pacientes de Parkinson y a las familias. Un 11 de enero del año 2000, para empezar bien el año o el siglo, la Asociación de Parkinson Burgos comienza a impartir terapias. El ayuntamiento cede un local en la calle Aranda de Duero, esos locales bajos que se usaban para cubrir las basuras. Primero en el ala izquierda, espacio que compartíamos con otras asociaciones, y pasados unos meses al ala derecha, solo para nosotros, que supuso tener un espacio donde compartir. Porque al fin y al cabo la asociación lo que pretende es compartir lo que tenemos y hacer frente a lo que se demanda. En aquellos comienzos que eran, Ana dice 4, yo me acuerdo como 6, luego llegaron a 11, eran aquellos usuarios que venían solo acompañados por sus familiares. Enseguida vio la necesidad de ese transporte del que hablaba Gaspar, y se empezaron dando 3 terapias que eran fisioterapia, cuidados de enfermería y logopedia. De aquellos 6 o 8 pacientes que empezaron al principio, actualmente hoy cada semana reciben logopedia entre los grupos de centro de día individuales y esos grupos que acuden a diario, unos 85 usuarios. En ese primer momento pues eran pacientes añosos, o no tanto, con diferentes estadios de la enfermedad,
y con años de evolución diferentes. Ya entonces se veía que todos traían un mismo diagnóstico, pero cada uno tenían un mismo diagnóstico, pero cada uno tenía diferentes síntomas, algunos parecidos y otros diferentes. De ese a la derecha aún siguen con nosotros 6 usuarios, que están con nosotros o nosotros con ellos. Luego después se abrió el centro de día de Cortes, pasamos al centro graciliano y finalmente nos encontramos ocupando un espacio dentro del recinto del Hospital Militar. Por organización y porque se creía necesario por el crecimiento del número de usuarios, pues se fueron creando diferentes grupos que reciben tratamiento de todos los profesionales. Quizá en otras asociaciones, pues el paciente decidía qué es lo que quería, pero nosotros en nuestra asociación, aquellas pacientes que acuden en grupo, tienen todas las terapias. Porque aunque prevalece mejorar lo físico, es importante desarrollar de la mejor manera posible todas las actividades de la vida diaria. Es importante mantener la comunicación y también que si estamos a gusto con nosotros mismos, nos lo agradecen los demás y nosotros mismos, porque necesitamos también trabajar creatividad y entusiasmo. Y eso lo dan todas las disciplinas que quienes acuden a grupo o a centro de día reciben todas las semanas. Como decía Gaspar, la fisioterapia, la terapia ocupacional, musicoterapia, psicología y logopedia. De estos años de trabajo, pues se ha aprendido mucho, ¿no? Al principio que más o menos se trabajaban aquellos síntomas que eran tan diversos y síntomas puntuales que presentaban en un principio los usuarios, a tener conciencia pues, de que aquellos síntomas que más invalidan a la larga y dificultan la comunicación y la calidad de vida. Y sin olvidar a los cuidadores, que para mí son coordinadores de energía y esfuerzo. Trabajar con esos valores que siempre están presentes para seguir cumpliendo con el objetivo de ser asociación. El respeto porque no se juzga a nadie, sea cual sea su procedencia, condición y creencia. La empatía porque muchas veces hay que intentar ver las cosas con las gafas de quien nos las cuenta para entender lo que siente. La humildad porque queremos aprender de todos y aportar a todos, usuarios y familiares, porque siempre hay una enseñanza que compartida vale más. Y el optimismo, porque el no en algunos casos ya lo tenemos y todo lo que logremos pues será positivo y hay que seguir adelante con ganas, ilusión y mucha creatividad. Y la colaboración para avanzar todos juntos. Pues muchas gracias. Gracias, Milagros, que nos ha hecho ese recorrido por diferentes locales, por diferentes lugares por los que fue pasando la asociación, que todos iban quedando pequeños, así que había que buscar más y más. Y que forma parte, sin duda alguna, también de esa trayectoria vital, ¿no? desde la formación. Vamos a sumar la quinta voz, la de Salvador de Foronda Vaquero, y vamos a ver esa quinta perspectiva, esa quinta visión también de ver esta historia de 25 años de Parkinson Burgos. Salvador, cuando quiera. Muchas gracias. La verdad que para mí, el que Chus me invite aquí, para mí es una satisfacción, Chus, porque reconozco que mi servicio público ha servido para algo. Y entonces es una satisfacción que tengo interiormente. Quizá yo conocí a Chus, pero la conocí de rebote. Conocí de rebote porque yo tenía una gran amiga que siempre que vengo a estos sitios, temas sociales, me gusta recordarla, ¿no? Que era mi amiga Ana Lopidana. La verdad que cuando hablo de ellas hasta me emociono, ¿no? Porque Ana era una persona con un gran corazón y yo que estaba metida en el área de economía y hacienda, pues solo hacía números y números y sobre todo en aquellos años que fueron años muy duros y de muchos agujeros, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y ella me llevaba al tema social porque me decía, es que tienes que conocerlo tal, cuando yo realmente he estado 14 años de vicepresidente de la Asociación del Cáncer hasta el año 2012. Y ahora me acabo de ir de la Fundación de Aspanias, que les está ayudando sencillamente por mi nuevo cargo. Quiero decir que me he pasado toda la vida metidos en estos temas sociales, pero quizá en la forma de ser cada uno es algo que llevo interiormente y que no me gusta lucirlo por ahí, porque creo que ¿qué encuentro yo
en estos sitios, ¿no? Realmente lo que encuentro es una paz interior, porque creo que la vida hay que vivirla, pero hay que vivirla desde muchos puntos de vista. Se puede vivir punto del trabajo, del punto de la política, pero siempre hay que dar algo al público. La vida cuando naces es apasionante, te regalan 90 años de la vida, posiblemente 90 años, y esos 90 años con todos sus pros y contras hay que agradecer que estamos aquí, aunque estemos unos mejor y otros peor, pero seguimos aquí, ¿no? Quizá, como decía, la ética de la vida sobre todo, no puede ser ajena a aquellos que manifiestan un dolor ante quien nos sufre. Y eso es algo primordial de cada uno de nosotros, ¿no? Quizá me voy a centrar ya con este preámbulo en Chus, porque 25 años es Parkinson, pero 25 años es Chus. Y creo que yo se lo quiero reconocer en esta silla, sentados ante todos vosotros, ¿no? Yo empecé a elaborar los presupuestos y cuando elaboraba los presupuestos conocí a Chus, vino, iba a abrir su nuevo centro de Parkinson en el Hospital Militar, necesitaba dinero, metimos el dinero, la partida presupuestaria, pero los presupuestos tardan en aprobarse, con lo cual hasta que no se aprueba el presupuesto, ese dinero no se puede utilizar, cuestión que no sabía Chus. Era una subvención y las subvenciones te las dan durante el ejercicio económico el 70% y el otro 30% te lo dan al siguiente año, antes del 30 de abril, cuando has liquidado ese 70%. Por lo tanto, viendo que los presupuestos tardan en aprobarse, lo que te recomiendo es que solicites un acuerdo marco. Un acuerdo marco por 4, 5 o 6 años, con lo cual, haya o no haya presupuestos, con el acuerdo marco está en funcionamiento esa cantidad de dinero desde el 1 de enero. Es una de las cuestiones. Por lo tanto, Chus, que es muy valiente, empezó la obra y tal, bueno, y de repente, pues bueno, hay que seguir, hay que tirar todo, la está dando la risa, y de repente llegó un momento que ella no sabía que en las obras se paga 30, 60 o 90 días. Y ella, pero bueno, criterio de caja, abría la caja, pim, pam, con lo cual a los 20 días o al mes no tenía un duro. No tenía un duro. Lo único que tenía era un teléfono, que sí que la quedaba saldo, para llamarme llorando y decirme, échame una mano, no sé qué hacer, estoy arruinada y tal. Entonces, yo siempre me acuerdo de eso, y como decía, ¿no?, en el libro de La cabaña del tío Tom, ¿no?, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿no? Y bueno, pues había que hacer algo. Era un proyecto bonito y yo creo que siempre las entidades financieras no la daban el dinero a pesar de que estaba metido en presupuesto la partida, pero no estaba aprobado, ¿no? Quizá en un momento determinado, yo siempre digo que el mérito de lo que yo hice por ella no es mío, sino de una mujer que hace que todas esas situaciones obligan y desafían a la solidaridad y sobre todo a la generosidad, pensando siempre, Chus, en el bien común por encima del bien individual, a pesar de que el subconsciente de la sociedad actual nos reclama otra mirada totalmente diferente. Todo esto nos puede llevar a situaciones difíciles y complicadas, ¿no?, sobre todo los que estamos en la gestión pública. Y me llevó a mí a una situación complicada que ya, como han pasado los años y nadie me puede denunciar, pues lo voy a contar. A realizar un acto que sin tener el presupuesto aprobado. Yo interiormente en mi conciencia, yo sabía que lo que iba a hacer era algo ilegal, pero era justo. Y si no lo hubiese hecho, hubiese sido algo legal, pero injusto. Con lo cual, la firmé un certificado diciendo que ese dinero estaba metido en presupuestos, que ese dinero estaba aprobado y que ese dinero se lo iba a dar. Y con ese certificado, las entidades financieras la pusieron en una alfombra roja, al día siguiente tuvo el dinero y esta mujer construyó su centro de Parkinson allí. Todo esto dio lugar a que lo técnico y sobre todo lo ético fueran inseparables. Que es una respuesta lógica lo que es en un momento de emergencia, que no es ni más ni menos que el bien común de todos.
Yo lo único que tengo que decirte, Chus, que gracias, sobre todo por haberme llevado hasta aquí y sobre todo por haber sido parte siempre de tus sueños en momentos complicados. Y además, siempre seguimos teniendo mucha relación. Me viene a ver con su lotería, con sus problemas, con sus historias y siempre estoy allí. Para mí, Chus, eres una parte de aquella fase que viví yo en el ayuntamiento, ¿no? Y que lo volvería a hacer 1000 veces, solo con una salvedad. Te daría más dinero. Más dinero porque os lo merecéis. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, Salvador. Escuchar a veces historias así, pues me hacen a una volver a confiar en el género humano. No me digáis que no. Entonces, pues yo creo que esta historia, que ya ha pasado tiempo y ya se podía contar sin ningún tipo de problema, pues esta historia, Salvador, vamos, la agradecemos inmensamente. Tenemos aquí 5 personas que pueden contarnos un montón de cosas. Lo digo por si os surgen curiosidades, pues que podamos preguntar. Pero a mí me surge también la curiosidad de saber si lo que han contado en este escenario es representativo de las muchas historias que hay hoy en esta sala. Así que creo que tenemos por aquí un micrófono inalámbrico que puede ir pasando de un lugar a otro, que si alguien quiere hablar, pues simplemente tiene que levantar la mano, que ya tenemos la primera mano levantada por allí. Genial. Buenas tardes. Bueno, yo he conocido a Chus desde hace muchos años y efectivamente desde que empezó en donde se cobran los presupuestos, ¿dónde era Chus? ¿El primer sitio? Calle Aranda de Duero. En la calle Aranda de Duero. Bueno, luego ha corrido por muchos sitios. Sí, pero la primera no. He de decir que siempre la he visto súper ilusionada a pesar de las muchas dificultades que ha tenido y que es una mujer que siempre ha tirado para adelante y bueno, yo sé que si hubiese pedido para ella seguramente que hubiese tirado la toalla hace tiempo, pero como era para la asociación, bueno, bravo por ella porque ha sido una mujer muy luchadora y lo sigue siendo. ¡Ánimo, Chus! Pues hoy, como estamos de cumpleaños, están permitidas todas las emociones, ¿eh? Así que lo único es que nos vamos contagiando y no sé cómo va a acabar esto. Hay pañuelos suficientes, ¿no? Pues venga, que sacar las emociones de dentro, eso sana. Así que si hoy nos tenemos que reír y tenemos que llorar también, pues lo hacemos todo y nos vamos a tomar luego un vino español más agústico y más bien relajados que ni sé. Mientras surge algún brazo más, que yo estaré aquí atenta. Sí que creo que se han dicho aquí cosas que eran muy interesantes, ¿no? Cuando Ana decía que ella, siendo una niña, estaba acostumbrada a escuchar la palabra Parkinson en su casa, me he imaginado, no sé lo que ha venido a vuestra cabeza, pero yo he imaginado a esa niña conviviendo con algo que es duro y que yo no sé. Cuando tú acudes cuando te encuentras el anuncio, ¿no? Y acudes a ese bar y te encuentras con no un grupo muy grande de gente, que ya sabemos que erais poquitillos, pero que te cuentan lo mismo. O sea, cuando encuentras a alguien enfrente que habla tu mismo lenguaje de dolor y de sufrimiento y de desconocimiento, ¿qué pasa en tu cerebro, Ana? Bueno, cuando yo era niña, les pasa igual a mi sobrina y a mi hija, el abuelo Fernando, que era el que tenía Parkinson de inicio temprano, le teníamos como algo, como un ídolo. O sea, yo no le veía como una persona enferma. Era el abuelo Fernando. Le conocía a todo el mundo porque, bueno, pues era el abuelo Fernando. Ahora, cuando nos tocó la etapa de mi madre fue diferente. Era el mismo tipo de Parkinson, pero no se llevaba de la misma manera, de cómo lo llevaba el abuelo. Y ya nosotros éramos personas ya adultas, casadas, con familia en algunos casos, y
y estábamos atravesando una etapa muy dura de la enfermedad. Y nosotros dábamos vueltas y vueltas en casa y decíamos, esto tiene que tener alguna salida, porque no puede ser, porque no entendemos nada, porque vas al médico, porque no te enteras de nada, porque... Mi madre vivía en un pueblo, mi madre vivía en Pradoluengo, y nosotros estábamos como muy agobiados, muchísimo, con mi madre, con la enfermedad, con que no sabíamos qué hacer ni dónde tirar, solo nos habían dicho que tenía Parkinson, y sí que lo conocíamos, claro que sí. Pero lo que he dicho antes, mucho más conozco ahora de la enfermedad. Entonces fue cuando vimos pues, un anuncio y fue como una tabla de salvación. Dijimos, ahí va, esto igual nos saca de... Bueno, luego no sabíamos que los comicios de la asociación eran duros y que hasta ver los resultados, pues lo que decía Milagros, las terapias empezaron en el 2000. Mi madre no llegó nunca a beneficiarse de terapias aquí porque vivía en un pueblo, que eso es otra cosita que ahí tenemos los de los pueblos, que estamos como un poco aislados, ¿no? Entonces, lo ves como una tabla de salvación el crear una asociación porque la ves totalmente necesaria. Y yo, a día de hoy, pienso que es en el sitio donde más se aprende. Lo siento por lo que me digan los neurólogos, que ellos son los que realmente saben de la enfermedad, pero en el día a día, en la asociación, es donde más se aprende, porque ya no solo hay un Parkinson, es que tenemos varios tipos de Parkinson. Y no tenemos a una persona, no tenemos a un familiar, tenemos a muchos. Y ahí es lo que os decía antes, es donde mejor entendemos a las familias, porque algunas veces te dice la familia, no me lo vas a creer. Y la decimos, sí, sí que te lo creemos. Sí, no te preocupes que sí que te lo creemos. Entonces, nosotros vimos en nuestra etapa tan dura, vimos la asociación como un respiro, como una ventana abierta, como que nos iban a solucionar nuestro problema, que no se llega a solucionar, ya lo sé, pero sí que es cierto que te ayuda mucho. Te ayuda mucho. Antes vivíamos la emoción de Victoria y yo creo que nos dejaba bien a las claras cuál es esa factura a nivel emocional que tiene la persona que está cerca de una persona con Parkinson. Hablaba de apoyo psicológico y me gustaría que nos explicara también de qué manera. Antes hablaba de una tabla, ¿no? Como una tabla de salvación. ¿De qué manera le sirve a Victoria tener ese apoyo al cuidador? Que muchas veces, bueno, pues es lo que te ha tocado, ¿no? Tira para adelante. Bueno, nosotros hemos hablado, ¿verdad, Chus?, muchas veces de quién cuida al cuidador, cómo de importante es que el cuidador esté bien cuidado para que él pueda o ella pueda cuidar bien, porque si no, no hay ninguna posibilidad. Entonces, me gustaría, Victoria, como cuidadora, que nos hable de esa experiencia, ¿no? Y de lo que encuentra como apoyo también. Sí, bueno, pues a mí me vino hace cuatro años, cuando justamente me jubilé, y tienes proyectos y dices, bueno, en la familia están mis hijos situados, ahora podemos vivir, podemos disfrutar, y de repente nos encontramos esta situación. Bueno, pues como he dicho antes, yo conocía la asociación y creo que fue el mejor sitio donde pude ir, porque dentro del problema, pues la verdad, tengo personas que me ayudan, que me comprenden, que yo me puedo desahogar y pues estoy dentro de encantada tener a las personas que tengo y he conocido. Sí, es muy difícil, es muy complicado, la verdad sea dicha, que te pilla, pues que no sabes, has aprendido o has visto, has leído algunas cosas, pero cuando te toca afrontarlas te encuentras que no sabes cómo gestionar todo esto. Porque claro, cuando hay ya una cosa es un Parkinson y otra cosa es, como he dicho, un deterioro cognitivo tan acentuado como lo estoy viviendo.
Es complicado. Es complicado y lo sé. Sí, sí, sí.